Bendiciones con todos. Comenzamos hoy día a estudiar la segunda carta pastoral, la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ¿no? Y cuánto hemos aprendido, cuánto aprendimos en la primera carta. Vamos a ver cuánta enseñanza tiene el Señor en esta segunda carta, ¿sí? Que Dios nos bendiga, que Dios con esta palabra nos dé el conocimiento para acercarnos más y también para predicarle a otros. En el tema 1 vamos a hablar sobre la introducción de la segunda carta a Timoteo. Y vamos a ver varios versículos que tienen que ver con esta carta para explicar este contenido. Dice, la segunda carta a Timoteo es más breve que la primera. Es una de las 3 cartas pastorales, aunque presenta algunos rasgos peculiares que la diferencian de la primera carta a Timoteo y de la carta de Tito. Se trata de una carta entrañable con alusiones muy personales. Viene a ser como un testamento espiritual ante la cercanía de una muerte que el apóstol Pablo ve que ya se aproxima. Estructura y contenido de esta carta. Lo primero que el lector percibe en esta carta es una llamada apremiante a mantenerse fiel a la enseñanza recibida y a la propia vocación, sobreponiéndose a las dificultades, por grandes que sean, sin miedo a la muerte. La doctrina confiada por Dios al apóstol San Pablo en depósito, la había entregado íntegra a su amado hijo discípulo Timoteo, que para él, por su parte, la guardaba y la enseñaba sin menoscabo. A la vez, el apóstol Pablo le transmite su enseñanza sobre el modo de organizar los ministerios en la iglesia y de mantener la pureza de la fe frente a las doctrinas predicadas por los falsos maestros. Estos dos grandes temas, depósito y enseñanza pastoral, configuran la estructuración de las ideas de esta carta. Tras el habitual saludo, que en este caso deja traslucir un entrañable afecto hacia su discípulo, como dice el capítulo 1, versículo del 1 al 5, la segunda carta, se abre la primera sección sobre el buen uso del depósito, en la que se reúnen recuerdos y consejos sobre la predicación del mensaje del Evangelio, como dice el capítulo 1 del versículo 6 al capítulo 2, versículo 13. Continúa con una invitación a mantener vivo el recuerdo de Jesucristo resucitado, triunfador sobre el pecado y la muerte, que siempre permanece fiel, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13. La segunda sección se ocupa más directamente de la enseñanza pastoral y en concreto de la defensa de la sana doctrina, como lo dice el capítulo 2 del versículo 14 al capítulo 4, versículo 8 de 2 Timoteo. En ella se ofrecen consejos para evitar el error, tener paciencia con los que se equivocan y prevenir los peligros para la fe. Para todo esto es imprescindible mantenerse firme en el aprendido y contar con el apoyo de las Sagradas Escrituras. Esta sección se cierra con una solemne amonestación a perseverar en la predicación de la sana doctrina, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. La carta concluye con unas recomendaciones en las que se entremezclan noticias, encargos y palabras de despedida, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 22. Ahora, la ocasión de la carta. La segunda carta a Timoteo
es independiente de la primera. No se hace ninguna referencia a que hubiera una carta anterior del propósito del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, por lo que el hecho de llamarse segunda no implica de suyo que sea posterior a la primera, sino simplemente que va tras ella en las adiciones de la Biblia, de la palabra de Dios. En esta misiva, el apóstol Pablo alude a que está prisionero en Roma, como dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 17. Y piensa que su muerte puede ser inminente, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 7. Si se acepta la hipótesis de que tras la prisión romana con la que se concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, el apóstol Pablo, quedó libre y realizó algunos otros viajes, entre ellos a Éfeso, donde dejó a Timoteo al partir para Macedonia. Circunstancia en la que se marca la primera carta a Timoteo, como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Esta segunda carta pudo ser escrita durante una segunda cautividad en Roma, de la que habla por primera vez Eusebio de Cesarea. Desde el punto de vista del análisis literario, se pueden apreciar que también en esta carta se utilizan un vocabulario con unas características muy parecidas a la primera carta y se dibuja una comunidad cristiana en una situación análoga. Por eso, como sucedía en la primera, algunos autores también han puesto en duda su autenticidad paulina y atribuyen su composición a algún discípulo más o menos cercano al apóstol Pablo, que escribe con la autoridad del apóstol. Sin embargo, el tono fuertemente personal con el que esta segunda carta expresa la interioridad del apóstol Pablo indice a pensar con más motivos que en la otra, que pudo ser escrita directamente por el mismo apóstol. Esta carta tiene varios rasgos propios que se ajustan al esquema literario de un discurso de despedida. Se presenta a sí mismo como un testamento espiritual en el que el apóstol Pablo, que contempla cercana su muerte, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, reflexiona sobre su relación con su hijo amado Timoteo, que comparte su solicitud por las iglesias por él fundadas, y le transmite palabras de consuelo y sus últimas recomendaciones. La enseñanza de esta carta. El tono de la segunda carta a Timoteo es aún más entrañable que el de la primera. Con alusiones muy personales, el apóstol Pablo le exhorta insistentemente a perseverar en la predicación y en el ministerio, sin miedo a los sufrimientos externos ni a la fatiga interior. Le encarga también consolidar la organización de la iglesia local. Los temas son muy parecidos a los desarrollados en las cartas pastorales. En esta ocasión aparece como característica la alusión a la utilidad de la Sagrada Escritura para la solidez de la predicación y de la vida cristiana. Ahora, el depósito. En esta carta se aprecia desde el primer momento una preocupación por la defensa del evangelio predicado por el apóstol Pablo frente a falsos maestros que inducirán a la confusión. Parece que se trataba de unos cristianos desorientados procedentes del judaísmo de la diáspora, que habían asimilado mal algunas corrientes culturales y religiosas helenistas y que hacían, por ello, una mezcla confusa de ideas cristianas y paganas. De ahí las
discusiones necias e insustanciales que degeneran en peleas, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23. Por eso se denuncia que estas desviaciones se oponen a la sana doctrina, como dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, transmitida por la predicación del apóstol Pablo, como dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. En consecuencia, ante la confusión doctrinal, el buen pastor no puede renunciar a una predicación insistente, pues en el ejercicio de la vida cristiana es necesario el conocimiento de la verdad, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, versículo 7, que se alcanza por el arrepentimiento y la conversión, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. En el núcleo mismo de la doctrina de la carta se encuentra la manifestación de Jesucristo nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, como dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. La memoria de Jesucristo va unida a una llamada constante a la perseverancia fiel en la fe recibida, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13, esperando que ustedes lean todas estas citas bíblicas en casa. Esta es la doctrina que hay que predicar sin desviarse de la verdad, como hacen los falsos maestros, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 18. Los ministerios tienen la función esencial de predicar la palabra de Dios. A Timoteo se le manda a dedicarse primordialmente a este ministerio, poniendo en empeño en convencer, reprender y exhortar, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 16, en orden a la propagación del evangelio, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Ahora, cuando habla de la Sagrada Escritura, uno de los pasajes centrales característicos de la segunda carta a Timoteo es aquel en que trata la Sagrada Escritura y su función en la construcción de la iglesia. Dice lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Aquí se lo vamos a leer y que le pongas mucha atención. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quién le aprendiste y por qué desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté dispuesto, preparado para toda buena obra. El contexto de esta exhortación es el ministerio de Timoteo. El apóstol Pablo le previene frente a los doctores, engañadores y engañados al mismo tiempo, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, recomendándole permanecer fiel a lo que ha aprendido desde niño y teniendo en cuenta de quién lo ha aprendido, su abuela, su madre y el mismo apóstol Pablo. La expresión Sagrada Escritura, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, aunque es relativamente común en el judaísmo helenista, solo se emplea en este pasaje de la Biblia. Con el adjetivo sagrada, la lengua bíblica opone estos escritos a los profanos o vulgares y señala su carácter vinculante, canónico. De acuerdo con la tradición del pueblo de Israel, se afirma que la Escritura puede dar la sabiduría, pero esta sabiduría es la tradición sapiensal del Antiguo Testamento vinculada a la Torá. Se orienta a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No cabe duda de que nos encontramos ante
una de las formas de la apologética cristiana que expresa de esa manera cómo los anuncios del Antiguo Testamento se referían a Cristo. La expresión toda la Escritura gramaticalmente parece referirse al conjunto de la Biblia canónica en tanto que inspirada, aunque en este contexto puede referirse a todos y cada uno de los pasajes de la Biblia. En todo caso, ambas interpretaciones no se excluyen, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 19. Sin embargo, hay que preguntarse si esta expresión puede incluir también a los textos del Nuevo Testamento conocidos por el autor de la carta. Directa y expresadamente se habla del Antiguo Testamento, ya que se refiere a la Sagrada Escritura que Timoteo ha conocido por su madre, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la cual era judía creyente, como dice Hechos capítulo 16, versículo 1. Indirectamente y por extensión, la fórmula toda la escritura o toda la escritura en 2 Timoteo 3:16 podría incluir a aquellos escritos que en el momento en que la segunda carta a Timoteo es redactada eran reconocidos como inspirados y por ello forman parte de la escritura, entre los que se incluían ya también algunos de los denominados Nuevo Testamento. No se trata de una pura hipótesis, ya que otro texto paulino puede leerse en perspectiva semejante. Se trata de 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, que cita como escritura junto a un texto de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Un dicho de Jesús presente en el Evangelio de San Lucas, como dice Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice, los presbíteros que presiden bien merecen un doble honor, sobre todo los que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. Pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. Mire, toda la palabra en conjunta es inspirada por Dios. ¿Qué le parece esta introducción a la segunda carta pastoral, a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado, su discípulo Timoteo? Timoteo, ¿sí? Ahora usted está escuchando esta palabra de Dios y ¿qué está pensando? Dice, yo quiero también que esa palabra inspirada transforme mi vida y para mañana poderla predicar. Claro que sí. Pero lo primero que tiene que hacer es entregar su corazón al Señor. Aquí le presentamos lo que nosotros le hemos llamado la oración de fe. Es la oración cómo aceptar al Señor Jesucristo para convertirse primeramente en un hijo de Dios, reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Repítala con todo su corazón, que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo, lo felicitamos y lo bendecimos. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. No se preocupe si algo no entiende. Ore al Espíritu Santo que le dé la sabiduría y el conocimiento para poder entender y para después ponerla en práctica. ¿Sí? Y después, ¿por qué no predicarla también? Porque otros necesitan conocer estas verdades. Tenga tiempo de oración. Converse con el Señor. Él escucha y le va a responder. Tenga tiempos de alabanza. Alabe al Señor por la salvación concedida y por mucho más. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia acá en el templo. Así que le invitamos. Venga, por favor. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Damos gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas, mi Dios. La introducción a la segunda carta a Timoteo, Señor, que ya comenzamos a aprender cosas importantísimas para nuestras vidas. Oramos que esta palabra sea llevada por todos los lugares y el Espíritu Santo ponga ánimo en las personas, no solo de escucharlas, sino buscar ponerlas en práctica, Señor.
Bendice esta palabra, que no regrese vacía, que regrese con cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan también saber estas verdades. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.